Muy buenos días, mi nombre es Valeria Nicole Chino Almino. Somos el Grupo 2. El día de hoy le vamos a hablar acerca del caso de Odebrecht y su implicancia en el Perú. Mi nombre es Bruno Berrocal y les voy a dar una breve introducción sobre nuestro trabajo. El caso Odebrecht representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del Perú. Durante más de una década, esta empresa brasileña tejió una red de sobornos que involucró presidentes, funcionarios y empresarios peruanos. Más que un acto aislado, esta fue una estructura sistemática de corrupción que afectó gravemente la economía, paralizó proyectos claves y sobre todo quebró la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Esta investigación busca analizar sus efectos y extraer lecciones para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el capítulo 1, la situación política y económica del Perú. El punto del que voy a hablar es la evolución política del Perú, pues en las últimas décadas el Perú ha vivido una serie de transformaciones políticas caracterizadas por los graves escándalos de corrupción, siendo uno de los más importantes el caso de Lava Jato. En esta se destapó una red de corrupción formada por políticos, empresarios y la empresa constructora brasileña llamada Odebrecht. En el Perú hay 4 expresidentes que al menos han sido investigados y enjuiciados algunos por este caso, siendo Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Bien, ahora voy a hablar sobre los principales gobiernos y sus políticas. El primero fue Alejandro Toledo, del 2001 al 2006, quien promovió la política de crecimiento económico con el libre mercado, pero luego se le implicaron al caso de soborno por parte de Odebrecht. Le continuó Alan García, del 2006 al 2011, que continuó con la economía de libre mercado y los grandes proyectos de infraestructura, los cuales fueron vinculados a casos de soborno por parte del caso de Lava Jato. Antes de su arresto en 2019, se suicidó en su domicilio. Le siguió Ollanta Humala, del 2011 al 2016, quien adoptó una postura más moderada de acuerdo a los previos discursos. Fue acusado de recibir fondos de Odebrecht para financiar su campaña. Y para finalizar, Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, el cual se demostró que los pagos de Odebrecht se retiraron de las compañías asociadas con su nombre. Bien, ahora vamos a hablar sobre el crecimiento económico y el PBI. El Perú ha tenido un desempeño financiero favorable para el PBI, especialmente del año 2000 al 2019, teniendo una tasa de crecimiento anual que excede el 4%. Sin embargo, este crecimiento no ha sido justo. Según los autores de Verona Castillo y González Castillo 2021, la distribución del ingreso sigue siendo diferente y el crecimiento no ha cambiado a mejoras significativas en todos los sectores de la población. Además, eventos como la pandemia y el Lava Jato han causado una desaceleración financiera y una mayor tensión social. Indicadores de pobreza y desigualdad. Antes del escándalo, Perú había logrado importantes cifras, ya que había reducido la pobreza del 30.8% al 20.7% en los años 2010 y 2017. El índice de Gini también mejoró ligeramente, se redujo un 3%. Tras la revelación de Odebrecht, la pobreza subió del 21.7% en el año 2017 y en Lima pasó del 11% al 13.3%. La pandemia también en el 2020 empeoró muchas cosas, ya que la pobreza saltó al 30.1%, ya que muchos peruanos vivían de lo que era el día a día. Aunque en 2021, debido a que se retomaron las actividades económicas, se redujo un 25.9%. Esto evidencia cómo la corrupción impacta directamente en el bienestar de toda la población. Sectores económicos claves. Los sectores más golpeados fueron la infraestructura, construcción y energía, ya que Odebrecht era una empresa constructora. Obras como el Gasoducto Sur y la línea 2 del Metro de Lima, que hasta el día de hoy sigue en construcción, se paralizaron, lo que no solo generó pérdida de empleos y sobrecostos, sino que también frenó la inversión en nuevas obras. Además, se quebró la confianza en las asociaciones públicas y privadas y se detuvo la expansión de proyectos energéticos, que eran claves para conectar a regiones alejadas de nuestro país. Desafíos políticos y económicos. El escándalo generó una crisis política sin precedentes, presidentes investigados, instituciones cuestionadas y un déficit fiscal que en 2023 alcanzó el 2.8% del PBI, superando lo proyectado. La incertidumbre política paralizó reformas urgentes para la formalización y la competitividad, debilitando la capacidad del Estado para responder a los retos que enfrenta el país. Inestabilidad política. Desde el 2016 el Perú ha tenido 6 presidentes en menos de 8 años, una cifra nunca antes vista, la mayoría que son vinculados al caso Lava Jato. Esta inestabilidad no solo desgastó la imagen del Estado peruano, sino que también frenó el gasto público y desmotivó la inversión. Según el MEF, la incertidumbre política es uno de los principales factores que impide ejecutar inversiones regionales y municipales, esto afectando directamente a los ciudadanos. Buenos días, mi nombre es Ashley Cortés. El día de hoy me toca exponer acerca de la llegada de Odebrecht al Perú, las causas y consecuencias que esta crisis provocó dentro del territorio nacional. Odebrecht es una de las constructoras más importantes de Brasil y América Latina. Fue fundada en el año de 1944 por Norberto Odebrecht. Tuvo presencia en alrededor de 28 países, tales como Estados Unidos, Perú, Colombia, entre otros. Gozó de un próspero crecimiento durante la dictadura militar de Brasil entre los años de 1964 y 1985. Su llegada a Perú se da en el año de 1979 durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez.
siendo su primer proyecto dentro del territorio nacional la construcción de la central hidroeléctrica Charcani 5 en la ciudad de Arequipa. Durante la década de los 90, la presencia de la constructora se vio en mayor aumento en los proyectos nacionales, adjudicándose alrededor de 29 de los más grandes proyectos de construcción dentro de Perú, convirtiéndose así en la constructora con más proyectos ganados dentro de la región, según la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros. El escándalo de Odebrecht en el Perú se dio debido a la corrupción política de alto nivel que ostentaba la nación durante décadas atrás. La corrupción, la falta de transparencia, el sistema de soborno, el desvío de fondo, la debilidad del Estado, la crisis reputacional, la desconfianza institucional fueron algunas de las principales causas por las que se generó toda esta crisis, ya que las principales consecuencias políticas tenemos el desprestigio del poder ejecutivo, legislativo y judicial, la creación de reformas políticas, judiciales y fiscales, la caída de la clase política tradicional, entre otras. En las consecuencias económicas tenemos las pérdidas de empleo directos e indirectos, el congelamiento de inversiones privadas y públicas, la paralización de los grandes proyectos de infraestructura, el aplazamiento de la ejecución del presupuesto nacional, entre otros. Soy Valeria China y les voy a hablar del capítulo 3, llamado Cambios en los indicadores económicos antes y después del caso de Odebrecht en el Perú. Como primer punto tenemos los indicadores económicos previos al caso. Para empezar, voy a hablar acerca del crecimiento anual promedio del PBI, que se mantuvo en un 4,1% entre el 2010 al 2015. Por otro lado tenemos la inflación, que fue 1% y 3%. También tenemos la política fiscal, la cual fue el 3% por debajo del PBI. Por último tenemos la pobreza monetaria, la cual descendió del 2010, que fue 30,8%, descendió en el 2015, que se mantuvo en 21,8%. Dicho esto, podemos decir que el Perú en ese tiempo se consideraba como una economía emergente, atractiva para la inversión extranjera. También hubo estabilidad macroeconómica y también hubo reducción de la pobreza. Con el punto 2, llamado impacto del escándalo de Odebrecht en el Perú, tenemos como primer punto que el PBI real cayó del 4,1% por debajo de lo proyectado en el 2017. También tenemos que hubieron pérdidas de más de 12.000 millones de soles en inversión pública no ejecutada entre 2017 y 2019. También tenemos que, según el índice de percepción de corrupción, Perú cayó porque disminuyó del puesto 83 al puesto 101, según un ranking internacional de percepción de corrupción. También tenemos que la inversión pública disminuyó del 5,9% en el 2017. Dicho esto, podemos decir que también afectó al empleo, en especial al sector de construcción, el cual es uno de los factores más importantes y clave acá en el Perú, porque es apoyo para el desarrollo nacional. Bueno, continuando con el tercer punto, tenemos la recuperación económica post-Odebrecht. Para empezar, tenemos que en el 2018 se buscaron mejoras de recuperación económica tras lo sucedido. Bueno, acá tenemos que un programa como Arranca Perú buscó reactivar obras paralizadas. También tenemos que en el 2020, tras la pandemia del COVID-19, empeoró la crisis porque el PBI cayó en menos 11%, la cual fue la peor caída en décadas. También tenemos que aquellas medidas como Reactiva Perú ayudaron a más de 500.000 empresas. Por otro lado, tenemos que en el 2023 el PBI aumentó a 2,0% y se proyectaba un PBI de 3,2% en el 2024. Y por último, tenemos que la inversión pública logró un récord de ejecución de 84% en el 2023. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos y hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 4, medidas para afrontar y superar la crisis de Odebrecht. El 4.1, medios preventivos sostenibles contra la corrupción. En el caso de Odebrecht, evidenció que la corrupción no solo debe castigarse, sino también prevenirse desde raíz. Para ello se proponen medidas sostenibles que fortalezcan al Estado y a la ciudadanía.
Entre ellas destacan la transparencia y la gestión pública, que permite conocer en qué se gasta y con quién se contrata. En el otro punto sería la aplicación de programas de cumplimiento normativo que ayudan a detectar riesgos antes de que ocurran actos ilícitos. Y por último sería un rol fundamental de vigilancia de ciudadanía. Ahora le voy a hablar sobre el otro punto, que es el 4.1.1, medios legales. En este apartado se subraya el fortalecimiento del marco normativo, destacando dos mecanismos claves, que sería la ley número 3042-4, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y permitiendo sancionar a empresas involucradas en delitos como cohecho y lavado de activos. Y la otra sería la figura de colaborador eficaz, que permite acceder a información valiosa en las investigaciones, incluso de altos funcionarios. Además, se estableció una cooperación internacional eficaz con países clave, lo cual facilitó el acceso a pruebas y el rastreo de fondos ilícitos. Ahora le voy a hablar sobre el otro punto, que es el 4.1.2, prisión preventiva. Por último, se analiza la prisión preventiva como medida para proteger el debido proceso. Esta herramienta legal, aplicada especialmente en casos de alto perfil como el de Odebrecht, buscó evitar la fuga de los implicados y asegurar que no se alteren las pruebas. Sin embargo, también generó debate, pues su uso debe estar debidamente fundamentado y respetar el principio de proporcionalidad, tal como recomiendan organismos internacionales. Medios de lucha contra la corrupción transnacional. La corrupción transnacional es un fenómeno que afecta a múltiples países y regiones, trascendiendo fronteras y complicando la aplicación de medidas legales y administrativas. Este tipo de corrupción involucra factores diversos, incluyendo funcionarios públicos, empresas privadas y organizaciones criminales, que buscan obtener ventajas indebidas a través de sobornos, fraudes, lavado de dinero y otros medios ilegales. La lucha contra la corrupción transnacional requiere una cooperación internacional efectiva, la implementación de marcos legales robustos y la participación activa de diversos actores, incluyendo estudios de abogados, organismos multilaterales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A continuación se detallan los medios y roles específicos ante esta lucha. Rol de los estudios de abogados nacionales e internacionales. Los estudios de abogados desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción transnacional. A nivel nacional, los abogados asesoran a empresas y gobiernos sobre el cumplimiento de las leyes anticorrupción, ayudando a diseñar políticas internas que prevengan prácticas corruptas. Internacionalmente, facilitan la cooperación entre jurisdicciones, asesorando sobre tratados y convenciones como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Además, los estudios de abogados participan en la defensa y representación de empresas acusadas de corrupción, asegurando que se respeten los derechos legales durante las investigaciones y juicios. En resumen, los abogados son esenciales para la implementación y el cumplimiento de las normativas anticorrupción, tanto en el ámbito nacional como internacional. Medios legales para la corrupción internacional. La UNCAC, adoptada en 2003 en el primer tratado global jurídicamente vinculante en este ámbito, establece mecanismos de cooperación internacional como el intercambio de información y la asistencia legal mutua para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción que trascienden fronteras. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, promueve estándares para la transparencia financiera y la colaboración internacional, debilitando los vínculos entre la corrupción y las actividades financieras ilícitas. Estos medios legales son fundamentales para crear un marco global que permita la persecución efectiva de la corrupción transnacional. El rol de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales desempeñan un papel vital en la lucha contra la corrupción. La OCDE, a través de su Convención para combatir el cohecho, establece estándares internacionales y monitorea el cumplimiento de sus miembros. La ONU, mediante la UNCAC, promueve la cooperación internacional y la implementación de políticas de anticorrupción en sus Estados miembros. El Banco Interamericano de Desarrollo apoya proyectos que fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina. Estos organismos no solo proporcionan marcos legales, sino que también ofrecen asistencia técnica y financiera para la implementación de reformas de corrupción. Responsabilidad penal de personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha evolucionado significativamente en las últimas décadas.
Inicialmente, muchas jurisdicciones se mostraban reacias a aceptar que una entidad corporativa pudiera ser responsable permanente. Sin embargo, con la creciente influencia de las corporaciones en la economía global, surgió la necesidad de reconocer que estas organizaciones pueden facilitar o participar directamente en las actividades ilícitas. En América Latina, países como Brasil y Argentina han implementado leyes que permiten sancionar a empresas por delitos de corrupción, incluyendo multas y la pérdida de beneficios estatales. Este enfoque subraya la importancia de la estructura de gobernanza corporativa y los sistemas de compliance en la prevención de delitos y la promoción de prácticas empresariales responsables y éticas. Buenos días con todos, mi nombre es Moisés Gómez y el día de hoy les voy a estar hablando acerca del capítulo 4, comenzando por el punto reformas institucionales para prevenir la corrupción. El caso Odebrecht mostró fallas graves en nuestras instituciones, sobre todo en las contrataciones del Estado y la falta de control sobre las autoridades. Ante esto, el Estado propuso dos reformas principales. La primera fue modernizar el sistema de contrataciones y la segunda, fortalecer la supervisión de los altos funcionarios. Como se ve en la tabla, el número de autoridades obligadas a presentar declaraciones juradas creció de 12.300 en 2019 a 18.800 en 2023. También aumentaron las declaraciones juradas presentadas, lo que demuestra que ahora hay más transparencia. Continuando con la exposición, ahora hablaré acerca del punto reforma del sistema de contrataciones del Estado. En 2024 se aprobó la Ley 32069, que busca hacer más eficientes y limpias las contrataciones públicas. Además, se implementaron tecnologías como el sistema BIM, se creó la plataforma Pladicop y también se empezó a controlar mejor las compras pequeñas. Según la tabla, en 2018 hubo más de 100.000 procesos de contratación y en 2023 hubieron más de 119.000. Además, el monto adjudicado subió de 33.000 a más de 45.000 millones de soles. Este crecimiento hace aún más necesaria una buena fiscalización. Para finalizar, hablaré acerca del punto supervisión y rendición de cuentas de altos funcionarios. Para evitar el mal uso del poder, ahora se exigen audiencias públicas y declaraciones juradas de intereses. También se sancionan a quienes cometen actos indebidos. En la tabla vemos que las sanciones aumentaron de 1.432 en 2018 a 1.803 en 2023. Las inhabilitaciones por corrupción subieron de 214 a 326. Esto indica que ahora hay más control y más consecuencias para los funcionarios que actúan mal. Conclusión. El caso Odebrecht reveló la corrupción en altos niveles del poder en el Perú, afectando la economía, paralizando proyectos y generando desconfianza entre la ciudadanía. Sin embargo, impulsó reformas para fortalecer la transparencia y la institucionalidad. El reto ahora es fomentar una cultura de integridad para prevenir futuras crisis similares y que diversos casos de corrupción no sigan afectando nuestra economía. Muchas gracias.